¿No han vivido alguna vez eso de que orando pensamos que cambiamos a Dios o la voluntad de Él? Por ejemplo, Dios, yo sé que esto no está bien, pero por favor hazlo porque me conviene a mí. Muchas veces ponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Y no solo nos pasa a nosotros, esto ya ocurrió en la Biblia. Cuando vamos a Números 22-24, hay una historia muy particular, pero que demuestra la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, incluso sobre las intenciones humanas. En Números capítulo 22 al 24, Dios nos lleva a una historia bien interesante. Nos situamos en el momento posterior que Dios saca a Israel de Egipto para cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y durante este proceso, Israel había crecido demasiado, era un pueblo muy numeroso, y en el camino habían derrotado a varios enemigos, los amorreos por ejemplo, y el pueblo de Bacham. Estos triunfos y ver cómo el pueblo de Israel se asentaba cerca de los moabitas, hicieron que el rey de Moab tuviera miedo. ¿Por qué? Porque los veía y decía, son muchos, no puedo vencerlos con fuerza militar. Y su solución fue buscar aliados. Se alió con los madianitas y también entre ellos decidieron contratar los servicios de un profeta muy famoso por esa zona, que se llamaba Balaam. Él era conocido porque lo que él bendecía era bendecido y lo que él maldecía era maldecido. Y era prácticamente como si fuera un mercenario de bendiciones y maldiciones. Entonces el rey de los moabitas, que era Balac, no hay que confundirse porque uno es Balac, que es el rey de los moabitas, y el otro es Balaam, el profeta que maldecía y bendecía. Balac decidió contratar a Balaam, porque él decía, por fuerza no los puedo vencer. Pero si de pronto Balaam maldice a Israel, él pensaba que podría derrotarlos. Entonces, ¿qué hacen los madianitas y los moabitas? Con el rey Balac a la cabeza. Envía mensajeros con regalos para poder seducir a Balaam, diciéndole, por favor maldice a Israel. Pero Balaam era una persona muy sensible a lo espiritual. Aunque él no estaba con el pueblo de Israel, era una persona en Canaán sensible a lo espiritual. Y él siempre consultaba para hacer algo, para bendecir o maldecir. Entonces les dice a los mensajeros del rey Balac, les dice, yo les doy una respuesta, pero será mañana, al otro día. Si quieres se quedan conmigo o se quedan esta noche y esperan a que me den respuesta. Y en Números 22:12 dice que Dios le dijo claramente, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Entonces los mensajeros les tocó volver a donde Balac y a decirle, no, él no vino con nosotros, porque la intención de ellos era llevarse a Balaam para hablar con Balac. Muchas veces Dios habla muy claro y nos dice, no hagas esto, haz esto. Pero a veces somos tan tercos como le pasaba a Balaam. Otra vez la delegación de Balac, del rey de Moab, fueron de nuevo a reunirse con Balaam, pero esta vez con regalos más grandes, con recompensas de mayor valor. Y con esos regalos buscaban que Balaam cambiara de parecer, sin importar lo que Dios le hubiera dicho. Y muchas veces somos así, pensando en las recompensas para nuestro beneficio. ¿No le ha pasado eso? Que uno dice, no Dios, pero por favor, es para mí, ayúdame a mí. Pero muchas veces no estamos viendo el panorama completo. Y Dios sí ve el panorama completo. Lo que le pedían a Balaam era ir en contra del plan de Dios. Y Balaam volvió a consultar otra vez cuando claramente Dios le había dicho que no, que ese pueblo era bendito y por eso no lo podía maldecir. Pero esta vez Dios sí le respondió a Balaam y le dijo, vete con ellos, pero solamente haz lo que yo te diga. Eso lo podemos encontrar en Números 22:20. Pero eso no quiere decir que Dios haya cambiado de parecer. No, al contrario. Dios continuaba con su plan. Y es más, en Números 22:22 dice que la ira de Dios se encendió. ¿Y por qué se encendió? Porque ya le había dicho a Balaam que no fuera con ellos. Pero como Balaam seguía insistiendo, Dios le dijo, bueno, está bien, vaya, pero va a hacer lo que yo le diga. Balaam lo que hizo fue como, listo, me dieron permiso, voy a ir a reunirme con Balac. Se montó en su burra, pero como vimos anteriormente, la ira de Dios se encendió. ¿Qué hizo Dios? Le puso un ángel en el camino, que Balaam no podía ver, pero estaba el ángel ahí. Pero la que sí podía ver el ángel era la burra. Y la burra, al ver el ángel de Dios al frente, no quería pasar, obviamente. Y dice la Biblia que la burra se desvió 3 veces porque el ángel bloqueaba el camino, no quería pasar por ahí. Pero Balaam, siempre que la burra se desviaba, la golpeaba. Y aquí pasa algo particular, y es que la burra, de tantos golpes que recibió por parte de Balaam, la burra le habló a Balaam. Y no es mentira, pueden verlo en Números 22:28. La burra le dice, ¿qué te he hecho que me has golpeado 3 veces? La verdad, no sé a mí qué me sorprende más, si la burra que le habló a Balaam o Balaam que le responde a la burra y lo que le responde a la burra. Porque yo, si una burra me habla, yo me asusto inmediatamente y no digo absolutamente nada. Y Balaam le responde, te estás burlando de mí.
Si tuviera una espada ahora mismo te hubiera matado. Obviamente la burra la hizo hablar el Señor. Ahí la Biblia dice, pero lo que me sorprende es ver cómo las maneras de Dios de llamar la atención de Balaam de manera sobrenatural, de cosas que no son normales, y él seguía yendo hacia su objetivo personal. Y eso nos puede estar pasando hoy a nosotros. Esta parte me parece interesante, y es que Balaam confiaba mucho en su sensibilidad espiritual, porque él era una persona que era sensible espiritualmente, pero no podía ver el ángel que Dios ponía enfrente de él. Y otra cosa, muchas veces somos desagradecidos con lo que Dios nos da. Balaam la emprendió contra su burra, pero es una bendición que tal vez proviene de Dios. Pero cuando estamos cegados por nuestros deseos, de verdad somos desagradecidos, como le pasó a Balaam, porque la burra le dijo, ¿acaso no soy la burra que siempre te has montado? Y a Dios le tocó abrir los ojos de Balaam, y Balaam empezó a ver el ángel. Y el ángel le dice, ¿por qué le pegas a tu burra? Soy yo el que no te ha dejado pasar por ver tus malos caminos. Si usted está acá, es momento de reflexionar y mirar qué estamos haciendo nosotros. ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios o cumpliendo nuestra propia voluntad? Hoy Dios nos habla como Balaam. Nos dice, o estás conmigo o no estás conmigo. Si estás contra mí, voy a bloquear tu camino, pero no voy a hacer que mi plan se perjudique por tus propios deseos. Y aquí nos toca tomar una decisión importante. Y Balaam la tomó. Balaam se dio cuenta, entendió cuando vio al ángel de Dios y le dijo en el versículo 34 del capítulo 22, le dijo, he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Balaam entendió, pero ya Dios le dijo no. Ve con esos hombres, pero haz lo que yo te diga. Y Balaam, como tuvo ese encuentro personal con Dios, entendió cuál era el plan de Dios e hizo lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasó? Que Dios bendijo al pueblo de Israel a través de Balaam en frente de Balac. Balac lo recibió cuando Balaam llegó a su presencia. Y Balac le dijo, ¿por qué no habías venido antes? Si tengo todo para darte, ¿crees que no soy capaz de darte esto? Yo te puedo dar esto. Y así todos podemos estar tentados. Pero Balaam, al ya estar alineado con la voluntad de Dios, hizo todo lo contrario a lo que Balac quería. No solamente no los maldijo, sino que los bendijo. Bendijo al pueblo de Dios, a Israel, porque Dios siempre ha tenido un plan y ese plan nadie lo puede detener. Como conclusión, usted y yo somos parte del plan de Dios. Somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la promesa? Que esa nación fuera testimonio a las demás naciones de que Dios habitaba en ellos. Y usted y yo somos iguales. Usted y yo tenemos la labor de ser testimonio de que Dios habita en nosotros, para que el mundo vea y el mundo crea de que Dios puede habitar en nosotros y bendecirnos. Así que ¿a qué los invitamos hoy? Primero, a que nos alineemos con la voluntad de Dios, tal como le tocó hacer a Balaam. Sin importar lo que hay en el mundo, nos toca alinearnos con la voluntad de Dios nada más. Y segundo, ser testimonio. Pregúntese usted mismo, ¿somos parte del plan? ¿Somos parte de la voluntad de Dios? Porque alinearse con la voluntad de Dios significa no entorpecer, sino ser parte del plan. Y creo que la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice, o son parte del plan, se alinean con mi voluntad, son parte de la bendición, o no están conmigo. O peor aún, si están en contra de mi plan, yo no los voy a dejar pasar. Voy a generar obstáculos en el camino, tal como le pasó a Balaam. Entonces, con esto en mente, les invito a que oremos. Dios, hoy te queremos pedir perdón, porque muchas veces no estamos alineados a tu voluntad. Muchas veces estamos alineados a nuestra voluntad y de pronto no tenemos el panorama completo que solo tú tienes. No tenemos los ojos abiertos y a veces tú nos hablas por diferentes medios y no lo entendemos, pero seguimos en pro a nuestra voluntad, pero no a la tuya. Hoy queremos reconciliarnos contigo y hacer tu voluntad. Hoy queremos ser parte de la bendición. Hoy queremos ser parte de tu plan, porque hoy entendemos que tu plan no se va a detener y que muchas veces nosotros somos obstáculo para tu plan. Por eso yo te pido que tomes nuestro corazón y límpialo, y que seas tu Espíritu Santo guiándonos por las sendas por las cuales debemos andar, por el camino que debemos estar. Hoy queremos quedarnos en tu presencia y entender cuál es tu voluntad. Te pido que nos comuniques siempre tu voluntad para poder entenderla, bajarla a nuestro corazón y así vivirla en nuestro ser. Te pedimos perdón, Dios, si hemos visto nada más lo que ven nuestros ojos y nuestro ego. Hoy te pedimos que seas tú, Cristo, viviendo en nosotros para hacer tu voluntad y ser testimonio para los demás. Quédate con nosotros en el resto de vida y bendícenos rica y abundantemente.
Amén. Si has llegado hasta acá, por favor comenta, quiero ser parte del plan de Dios. Un abrazo y nos escuchamos en una próxima ocasión.